En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, hermanas, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. El Señor nos conceda la gracia del arrepentimiento sincero, de la conversión. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Damos las intenciones de esta misa. Acción de gracias por un año más de vida de la niña Jimena Guadalupe Solano.
Por el eterno descanso de Julia González Peña, Maclovia González Peña, Leonor Fernández Pacheco, María Silvia López Nava, Raúl Martín Peralta Rodríguez, 1 mes. Felicitas Paulino García, 3 años. Antonio Mesa Zárate, Erasto Jiménez Ramírez, Miguel Ángel Merino Guevara, Mateo Córdoba Hernández, Román García, Margarita Velázquez Vázquez, Evangelina Ramírez, Leonardo Ramírez, Evelia Ramírez, Raquel Ramírez, Rafael Zárate, Miguel Zárate, Amalia Cuevas, Clara Mesa, Josefa Castro, Andrés Limón Campillo, Luis Alanda Méndez, Bernardo Vandala Quintero, Bonifacio Solano, por nuestro querido obispo emérito, cardenal don Sergio Beso Rivera, Dios lo tenga en su gloria también, igualmente que los sacerdotes que últimamente ha fallecido, Padre Francisco Aguilera de Orizaba, de nuestra diócesis, Padre Gilberto Suárez Rebolledo, Padre Gabriel Magaña Santoyo y Padre Alvarito Fernández Ávila. Oremos. Dios nuestro, que con tu perdón y tu misericordia nos das la prueba más delicada de tu omnipotencia, apiádate de nosotros, pecadores, para que no desfallezcamos en la lucha por obtener el cielo que nos has prometido. Te lo pedimos, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, ¿no es justo el proceder del Señor? Escucha, casa de Israel, ¿con qué es injusto mi proceder? ¿No más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor,
que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos, porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu, y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismos, y no busque su propio interés, sino del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Ovejas escuchan mi voz, dice el Señor.
Yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Por la lectura del Santo Evangelio. Siéntese un momentito, hermanos. Buenas tardes. El Evangelio de hoy, según San Mateo, nos presenta en una parábola que dijo Jesús 2 actitudes o 2 conductas diferentes, reflejadas precisamente en 2 hijos. Estos 2 hijos representan, por una parte, al pueblo judío, especialmente a los ancianos, a los fariseos, a los doctores de la ley, los sacerdotes judíos, que manifestaban públicamente una fe, una religiosidad muy grande, muchas oraciones, muchos ayunos, el pago puntual del diezmo y muchas cosas así, mediante las cuales trataban de expresar su fe, su religiosidad. Pero todo era una cosa falsa, porque por otra parte había una incongruencia de vida, es decir, por otra parte eran adúlteros, eran ladrones, etcétera. Entonces estamos hablando de una conducta, una actitud farisaica. Jesús la llama hipócrita, 2 caras, pura apariencia. Diríamos hoy día, en términos más modernos, se trata de un ateísmo práctico. El ateísmo práctico consiste en creer en Dios con ciertas manifestaciones, pero
no tener a Dios. Eso es lo terrible del ateísmo práctico. Creer en Dios, pero no cumplir su voluntad. Ya lo decía Jesús en algún momento: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que me diga Señor, Señor, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque esta gente, dice Jesús, vino Juan el Bautista y no le creyeron. Esto tal vez en algunas personas puede aplicarse esta actitud farisaica del primer hijo, del hijo mayor, ¿verdad? Pudiera ser que un poquito nos viniera el saco de esta postura, actitud, conducta farisaica, hipocritona del hijo que descaradamente, sabiendo que no iba a cumplir con el trabajo, le dice a su papá: sí, papá, sí voy, ¿verdad? Sabiendo que no iba a ir. Entonces estamos hablando de una conducta hipocritona, diría Jesús, hipócrita, de esta gente farisaica. Por otra parte, tenemos lo que se llamaría la conversión del segundo hijo, rezongón: no quiero ir. Representa a los publicanos, a las prostitutas que inicialmente a Dios le dijeron con su conducta que no querían tener nada que ver con Dios y lo que se pudiera llamar espíritu religioso. Y ahí tenemos a los publicanos también, entre ellos San Mateo, nuestro querido patrono, San Mateo. Era publicano, está representado por el segundo hijo, que primero con su conducta decía que no a Dios, pero después como el segundo hijo se arrepintió y fue a trabajar en la viña. Es una exhortación, por una parte, del Evangelio de Mateo a la conversión, como nos lo exhorta el profeta Ezequiel: cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. ¿De qué hay que arrepentirse? Pues primero del poco amor a Dios y de las veces en que le hemos reclamado tal vez algunas cosas que nosotros no comprendemos. ¿Por qué, Señor? Más de una vez he escuchado esto. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no se acuerda de mí? Algo así parecido a lo que dice Ezequiel al inicio de la lectura. ¿Con qué es injusto mi proceder?, dijo Dios. Más bien injusto es el proceder de ustedes, dice Dios. Y después dice: cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo, estamos hablando de la ofensa a Dios directa, estamos hablando de la ofensa al prójimo. Hay que arrepentirse de la ofensa hecha al prójimo, eso sí, y hay que arrepentirse de el daño también. Quiero sacar a colación aquí el daño que también le hacemos a la creación, al planeta, a nuestra madre tierra, a nuestra hermana, así la llama Papa Francisco, nuestra hermana tierra, nuestra madre tierra, la llama así el Papa Francisco. A ella también le debemos pedir perdón por el daño que le hemos provocado a través de la contaminación ambiental. Dice el Papa que tenemos que arrepentirnos de este daño que le hemos hecho a la creación, porque este daño
es un pecado contra Dios porque estamos afectando su obra, es un pecado contra el hombre porque al afectar a la creación estamos afectando al ser humano. Entonces también un arrepentimiento del daño que le hemos provocado a la creación, que indirectamente es un daño igualmente ocasionado al prójimo. Y San Pablo, ya para terminar, San Pablo nos refleja, nos dice cuál sería como el perfil de la santidad de todo cristiano que se arrepiente. Y dice así San Pablo: llénenme de alegría, llénenme. Quisiera que me llenaran de alegría teniendo una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada por rivalidad, al contrario, tengan los mismos sentimientos que Cristo el Señor tuvo, que siendo Dios no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición, sino que se humilló al punto de morir en la cruz con una muerte humillante, como lo sabemos ya. Entonces, Pablo nos pone como ejemplo a Cristo Jesús en el asunto de la práctica de la humildad. Tengan los mismos sentimientos que Cristo el Señor tuvo en este sentido de vivir esta virtud en su máxima expresión, la virtud de la humildad. Pues que el Señor nos muestre estos sus caminos, como decíamos en el Salmo 24, descúbrenos, Señor, tus caminos, porque hay veces que no podemos hacer conciencia y conocer cuáles son los caminos de Dios. Por eso le cantábamos: descúbrenos, Señor, tus caminos. Que esa sea nuestra oración de este mediodía, de este día domingo. Señor, descúbrenos tus caminos. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, oremos fervientemente a Dios, Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Digamos de todos con gran fervor, cantando: te rogamos, óyenos. Por la Santa Iglesia, para que la conserve y proteja con su amor, roguemos al Señor. Por todos los pueblos de la tierra,
para que conserven en ellos la paz, roguemos al Señor. Por todos los que están angustiados con diferentes necesidades, para que les dé ayuda y remedio, roguemos al Señor. Por nosotros mismos y nuestra comunidad, para que se digne aceptarnos como una ofrenda agradable, roguemos al Señor. Señor, refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu Iglesia y concédenos con abundancia lo que te hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos. Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Padre misericordioso, nuestros dones y conviértelos en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, fuente de toda bendición para tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz nos libró de eterna muerte
y resucitando nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta su ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús.
pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, San Mateo, San Rafael Guízar, Beato Ángel Darío y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Hipólito, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en este domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Santificado
todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, aguardando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor.
Oremos. Que esta Eucaristía renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, a fin de que podamos participar de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte hemos anunciado y compartido, por Jesucristo nuestro Señor. Siéntese un momento. Agradecemos a los padrinos que hicieron posible la fiesta patronal en honor de San Mateo. Igualmente a los medios de comunicación, a las televisoras, Supercable y Cablecos. Muchas gracias por habernos transmitido los programitas que confeccionamos en honor de nuestro santo patrono. Muchas gracias. Dios los bendiga ampliamente. Fecha de sacramento de confirmación, 7 y 16 de octubre. Se cancela la fecha del día 2 para los papás y padrinos de confirmación que iban a celebrar, a confirmar a sus niños el día 2, se cancela porque el obispo no puede venir, pero quiere venir. Entonces le agradecemos mucho su generosidad. Nos la ha pospuesto para el día 16 de octubre, para que vayan preparándose, y así sirve de que el becerrito sigue engordando. Bueno, también queremos hacer la invitación para que su fiestecita después del sacramento no sea un fiestón grande, sino una fiestecita sencillita, modestita, de tal manera que sigamos protegiéndonos los unos a los otros de cualquier contagio. Una fiestecita muy sencillita después de la celebración del sacramento, por favor. Hora Santa, amigos del seminario, reunión de consejo, como siempre mañana lunes, 7:30 de la noche. Cruz vocacional, entrega a María del Socorro Guevara y recibe Concepción Guevara. Pasen por favor. Les agradecemos su oración en favor de las vocaciones. Les damos un aplauso de agradecimiento. Ya tenemos en la oficina parroquial los catecismos de primera comunión que tienen que entregarse en el día en que sus niños son confirmados. También los paquetes de confirmación, un poquito más económicos que en Jalapa, para que los papás y padrinos vayan adquiriendo. El día de las confirmaciones, Dios quiera que podamos acomodar todos aquí adentro. Decía yo, en el atrio, los papás que no quepan, pero creo que será mejor en el salón parroquial. Ahí vamos a ubicar a los papás que no quepan ya aquí en este recinto sagrado, porque tenemos que seguir guardando la sana distancia y cumpliendo con las disposiciones de la Secretaría de Salud. Próxima reunión de catequistas, 24 de octubre, y catequistas de Naulinco, cabecera, el día 20 de octubre, 7:30 de la noche. Por favor, los catequistas de Naulinco tienen reunión especial, extraordinaria. Pues síganse cuidando, sigamos cuidando a los demás también. Vamos a hacer la oración a la Santísima Virgen de Guadalupe en estos tiempos, por estos tiempos de pandemia. Nos ponemos de pie. Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive,
En estos momentos, como Juan Diego, sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos más vulnerables, los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad. Acudimos a tu inmaculado corazón e imploramos tu intercesión. Alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza, que nuestro temor se transforme en alegría, que en medio de la tormenta tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad, que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe, estrella de la evangelización renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos, sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los lloran. Sé caricia maternal que conforta a los enfermos. Sé compañía de los profesionales de la salud que los cuidan. Y para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura en cuyos brazos todos encontremos seguridad. De tu mano permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Hermanos y hermanas, vayan a vivir lo que aquí hemos reflexionado y compartido. Demos gracias a Dios. Feliz domingo, feliz inicio de semana. Dios los bendiga, bendiga a todas las familias y les colme de su santo amor. Amén.